Bienvenidos sean todos a Somnium Historiae. En este nuevo vídeo, descubriremos la vida de Publio Cornelio Escipión Africano y seremos testigos de cómo sus hazañas cambiaron no solo el rumbo de la historia de Roma, sino también el de la historia de Europa. Pónganse cómodos y disfruten de esta historia apasionante sobre el mundo antiguo. La forja de un héroe romano. Publio Cornelio Escipión, conocido como el Africano, fue uno de los generales y estadistas más destacados de la antigua Roma, reconocido por su papel decisivo en la victoria sobre Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Procedente de una familia patricia, mostró desde joven una gran capacidad de liderazgo, una enorme valentía y una notable habilidad estratégica. Su figura se asocia inseparablemente a la del legendario general cartaginés Aníbal Barca, su principal adversario, con quien protagonizó una de las rivalidades más célebres de la historia antigua. Esta rivalidad se nutrió debido a la educación que Aníbal había recibido desde pequeño, ya que juró odio eterno a Roma. Escipión demostró su talento militar al dirigir con éxito las campañas romanas en Hispania, donde fortaleció el poder de Roma y debilitó el de Cartago. Estas victorias lo prepararon para su enfrentamiento final contra Aníbal en la batalla de Zama, en África, donde su estrategia brillante aseguró el triunfo romano y consolidó la hegemonía de Roma en el Mediterráneo. Gracias a este logro, recibió el sobrenombre de El Africano, además de su importancia militar. Escipión fue una figura política influyente, símbolo del ideal romano de virtud, prudencia y grandeza. Su vida y su legado marcaron una nueva etapa en la historia de Roma, convirtiéndolo en un ejemplo duradero de valor y sabiduría, tanto en la guerra como en la paz. Y esta es su historia. Infancia y formación en el seno de los Cornelios. Alrededor del año 236 a.C., nacía en Roma un niño destinado a cambiar el rumbo de la historia. Publio nació dentro de una de las familias más importantes del patriciado romano, los Cornelios Escipiones. Esta familia eran una dinastía de antiguos cónsules y generales, hombres de linaje y virtud, comprometidos con la defensa de Roma, con antepasados que habían sido cónsules, generales y líderes destacados en distintos momentos de la historia de Roma, como por ejemplo su padre y su tío, Publio Cornelio Escipión y Cneo Cornelio Escipión Calvo, respectivamente, quienes jugaron un papel decisivo al comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Desde su nacimiento, el joven Publio estuvo rodeado de un ambiente político y militar que marcaría su carácter y su destino. Desde su infancia, Escipión respiró el ambiente político y militar de la República, y su infancia estuvo marcado por una etapa de cambios, en la que las antiguas familias nobles compartían el poder con los plebeyos, y la ambición por alcanzar honores y reconocimiento era muy fuerte. En este contexto, la educación de Escipión fue muy cuidadosa, siguiendo los valores tradicionales del Mos Maiorum, que enseñaba la importancia de la disciplina, el valor, el respeto a los mayores y la lealtad a la patria. El joven Publio recibió una formación completa. Aprendió las artes militares, el estudio de la historia no solo de Roma, la oratoria, el entrenamiento físico y la lectura de los poetas, así como la filosofía estoica y helenística, todo ello con el fin de prepararlo para servir al Estado. Pero además, mostró siempre un gran interés por la cultura griega, que en aquella época comenzaba a influir cada vez más en Roma, y Escipión se sintió profundamente atraído por ella. Estudió filosofía, literatura y pensamiento griego, lo que le ayudó a desarrollar una mentalidad más abierta, reflexiva y humanista. Esta inclinación intelectual lo distinguió de sus contemporáneos. Era más analítico, moderado y reflexivo que la mayoría de los generales romanos. Esa mezcla de rigor romano y sensibilidad helenística
formó su personalidad. Escipión creció como un hombre disciplinado, pero también curioso e inteligente, cualidades que más adelante lo convertirían en uno de los líderes más admirados de su tiempo. Contexto histórico: la Primera Guerra Púnica. Ahora, vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver el contexto de la educación de Publio y entender cómo surge la Segunda Guerra Púnica. Varios años antes del nacimiento de Publio, Roma y Cartago ya se habían enfrentado en una guerra larga, costosa y decisiva. La Primera Guerra Púnica, librada entre los años 264 y 241 a.C. Este conflicto fue el primero de una serie de 3 guerras que marcaron el destino del Mediterráneo antiguo, enfrentando a 2 potencias en pleno ascenso que aspiraban al control del mundo occidental. En el siglo III a.C., Cartago era una potencia marítima formidable. Situada en la costa norte de África, en lo que hoy es Túnez, había heredado el legado comercial y naval de los fenicios. Su imperio se extendía a lo largo de las costas del norte de África, las Islas Baleares, parte de Cerdeña y Córcega, y buena parte del sur de Hispania. Su fuerza residía en el comercio, la navegación y una poderosa flota de guerra que dominaba el Mediterráneo occidental. Por otro lado, Roma, que había consolidado su poder sobre toda la península itálica, era una potencia terrestre. Su ejército, formado por ciudadanos soldados y organizado en legiones disciplinadas, era invencible en tierra firme, pero carecía de experiencia naval. Hasta entonces, Roma no había necesitado una gran flota. Su dominio era continental. Sin embargo, el destino iba a empujarla más allá del mar. El conflicto entre ambas potencias se originó en Sicilia, una isla estratégicamente situada entre Italia y África. Sicilia era entonces un mosaico de ciudades griegas, pueblos indígenas y colonias cartaginesas. En el año 264 a.C., una disputa local en la ciudad de Mesina, entre los mercenarios mamertinos, Roma y Cartago, encendió la chispa de la guerra. Roma intervino para proteger a los mamertinos y expulsar a los cartagineses, lo que provocó el enfrentamiento directo entre ambas repúblicas. Lo que comenzó como una escaramuza local se transformó en un conflicto de alcance mediterráneo. Roma comprendió que para vencer a Cartago debía desafiarla en su propio terreno, el mar. Así, en un esfuerzo titánico, los romanos construyeron su primera gran flota, copiando un barco cartaginés que había naufragado en sus costas. En apenas unos meses, Roma pasó de no tener experiencia marítima a convertirse en potencia naval. Para compensar su falta de habilidad en el combate naval tradicional, los ingenieros romanos idearon una innovación: el Corbus, un puente móvil con garfios que permitía a los soldados romanos abordar los barcos enemigos y luchar cuerpo a cuerpo, como si estuvieran en tierra firme. Durante más de 20 años, las batallas se sucedieron en el mar y en tierra, especialmente en Sicilia, Cerdeña y las costas del norte de África. Fue una guerra de desgaste, en la que ambos bandos sufrieron enormes pérdidas humanas y materiales. Entre las batallas más importantes destacan la batalla de Mylae, 260 a.C., donde Roma obtuvo su primera gran victoria naval. La batalla de Egnomo, 256 a.C., considerada una de las mayores batallas navales de la antigüedad, y las campañas del cónsul Marco Atilio Régulo, quien incluso logró desembarcar en África, aunque su expedición terminó en desastre tras ser derrotado y capturado por los cartagineses. A pesar de las alternancias, Roma demostró una tenacidad incomparable. Su capacidad para reconstruir flotas enteras tras terribles naufragios y su disciplina férrea acabaron inclinando la balanza. Finalmente, en el año 241 a.C., la flota romana, comandada por Cayo Lutacio Cátulo,
derrotó decisivamente a los cartagineses en la batalla de las Islas Cégadas. Exhausta, arruinada y sin flota, Cartago se vio obligada a pedir la paz. El tratado que puso fin a la guerra fue duro. Cartago perdió Sicilia, que pasó a ser la primera provincia romana fuera de la península itálica, y se comprometió a pagar una pesada indemnización durante 20 años. Aquel resultado cambió para siempre el equilibrio del poder en el Mediterráneo. Roma se había convertido en una potencia marítima, y Cartago, humillada y resentida, comenzó a buscar nuevas fuentes de riqueza y prestigio, especialmente en Hispania. De aquellas cenizas nacería una nueva generación de líderes y estrategas, tanto en Roma como en Cartago. Entre ellos, el joven Aníbal Barca, hijo de Amílcar, que juró odio eterno a Roma y décadas más tarde se convertiría en el enemigo más temido de la República. Así, la Primera Guerra Púnica no solo fue una lucha por Sicilia, fue el inicio de una rivalidad mortal que se extendería durante más de un siglo y que terminaría por decidir quién gobernaría el Mediterráneo, Roma o Cartago. Primeros años y la guerra contra Aníbal. Después de la Primera Guerra Púnica, Cartago quedó derrotada y muy debilitada. Había perdido Sicilia y debía pagar una gran indemnización a Roma, lo que generó pobreza y resentimiento en la ciudad. Poco después, estalló la Guerra de los Mercenarios, una rebelión violenta de sus propios soldados, que fue finalmente sofocada por el general Amílcar Barca, un militar fuerte y decidido. Amílcar comprendió que, si Cartago quería recuperarse, debía buscar nuevas riquezas y poder fuera de África. Por eso dirigió una expedición a Hispania, actual España, donde conquistó territorios ricos en plata y recursos. Allí lo acompañó su joven hijo Aníbal. Tras la muerte de Amílcar, su yerno Asdrúbal el Bello continuó la expansión cartaginesa y fundó Cartago Nova, actual Cartagena en España, como nueva capital. Pero cuando Asdrúbal fue asesinado, el joven Aníbal tomó el mando del ejército. Ambicioso y valiente, decidió desafiar abiertamente a Roma, atacando la ciudad aliada de Sagunto en el año 219 a.C. Ese ataque rompió los acuerdos de paz y encendió la chispa de la Segunda Guerra Púnica, el conflicto en el que Roma y Cartago volverían a enfrentarse, y en el que Publio Cornelio Escipión alcanzaría su gloria. El general cartaginés Aníbal Barca sorprendió al mundo con una audaz campaña. Tras someter Hispania y sellar su fidelidad con las tribus locales, decidió llevar la guerra al corazón de Italia. Con un ejército heterogéneo de íberos, galos, númidas y un grupo de elefantes de guerra, emprendió la célebre y casi imposible travesía de los Alpes. Aquella marcha, que costó miles de vidas, se convertiría en una de las gestas más recordadas de la historia militar antigua. El joven Escipión, apenas en la veintena, acompañó a su padre, entonces cónsul, en la expedición al norte de Italia para interceptar a Aníbal antes de que éste descendiera al valle del Po. En aquel escenario turbulento, Escipión conoció a Cayo Lelio, un oficial romano de origen más modesto, pero dotado de una aguda inteligencia, pragmatismo y carisma natural. A pesar de sus diferencias sociales, entre ambos surgió una amistad sincera y duradera, basada en el respeto mutuo, la admiración y una visión compartida de lo que Roma debía ser. Una república fuerte, guiada por la razón y la gloria, no por la corrupción ni la complacencia. Según relatan Polibio y Tito Livio, los dos jóvenes se formaron juntos en el arte de la guerra, observando a los veteranos oficiales y aprendiendo la disciplina de los legionarios. Su vínculo se forjaría en el fragor de la batalla. La primera gran prueba de Escipión llegó en el río Tesino, uno de los primeros enfrentamientos entre las fuerzas romanas y el ejército cartaginés. Durante el combate, el padre de Escipión fue gravemente herido
y quedó rodeado por la caballería enemiga. Sin dudarlo, Publio, aún casi un muchacho, espoleó su caballo, se abrió paso entre los jinetes cartagineses y, enfrentándose al peligro, rescató a su padre de una muerte segura. Este acto de heroísmo, presenciado por muchos, no solo salvó a su progenitor, sino que también consolidó la reputación del joven como un líder de temple y coraje excepcionales. Desde entonces, sus compañeros comenzaron a verlo no solo como un noble, sino como un verdadero soldado de Roma. Ese episodio también reforzó su amistad con Cayo Lelio, quien quedó impresionado por la valentía y la lealtad de Escipión. Ambos compartieron a partir de entonces un vínculo casi fraternal que se mantendría a lo largo de toda su vida, desde las campañas en Hispania hasta las decisivas victorias contra Cartago. 2 años después, en el 216 a.C., Escipión volvió a encontrarse cara a cara con Aníbal, esta vez en la batalla de Canas, una de las mayores tragedias militares de Roma. El ejército romano, compuesto por cerca de 80.000 hombres, fue aniquilado casi por completo en una brillante maniobra envolvente ejecutada por el general cartaginés. Escipión, entonces tribuno militar, fue uno de los pocos que no perdió la cabeza en medio del desastre. Con apenas 20 años, logró reunir a un grupo de supervivientes y los condujo hasta Canusium, donde, junto con otro joven tribuno, Apio Claudio Pulcro, contuvo el pánico y evitó que los desmoralizados soldados desertaran o se rindieran. Aquel episodio marcó profundamente a Escipión. Había visto de cerca la destrucción de las legiones, la desesperanza de los hombres y la fragilidad del poder romano. Comprendió que la fuerza por sí sola no garantizaba la victoria. Era necesario el ingenio, la adaptabilidad y, sobre todo, la comprensión del enemigo. Más tarde, él mismo diría que en Canas aprendió lo que jamás debía repetirse. Desde entonces, su pensamiento militar empezó a destacar por su originalidad. Mientras otros generales romanos se aferraban a la tradición, Escipión desarrolló una visión estratégica basada en la flexibilidad táctica, el estudio detallado del adversario y la importancia de mantener alta la moral de las tropas. También comenzó a cultivar su carisma personal, ganándose la lealtad de sus soldados mediante el ejemplo, la generosidad y la fe inquebrantable en el destino de Roma. Aquellos años de aprendizaje, marcados por la derrota y el sacrificio, forjaron el carácter del que sería uno de los mayores genios militares de la historia. De los escombros de Canas surgiría el futuro vencedor de Aníbal. La tragedia familiar y el destino en Hispania. Entre los años 211 y 210 a.C., la Segunda Guerra Púnica se extendió también al territorio de Hispania, un escenario decisivo para el control del Mediterráneo occidental. Allí, el padre de Escipión, Publio Cornelio Escipión, y su tío Cneo Cornelio Escipión Calvo habían sido enviados años antes con el encargo de frenar el avance cartaginés y contener el poder de los hermanos Barca. Ambos habían logrado sostener con éxito la posición romana durante varias campañas, apoyándose en alianzas con tribus íberas locales y controlando amplias zonas del Valle del Ebro. Sin embargo, la fortuna de Roma cambió de manera dramática. En el año 211 a.C., las fuerzas combinadas de los generales cartagineses Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, y Magón Barca, su hermano menor, lograron tender una trampa a los dos ejércitos romanos. Los escipiones, que se habían separado para enfrentarse a distintos frentes, fueron rodeados y derrotados por completo. Ambos murieron en combate, junto a gran parte de sus tropas, en una de las mayores catástrofes romanas de la guerra en Hispania. La noticia de aquella doble pérdida cayó sobre Roma como un golpe devastador. No solo se había perdido el control de casi toda la península, sino también a dos de los más experimentados comandantes del momento. Los restos del ejército romano,
dispersos y desmoralizados, se refugiaron en posiciones defensivas al norte del Ebro. Roma, exhausta por años de guerra y derrotas, no encontraba a nadie dispuesto a asumir la responsabilidad de una empresa que muchos consideraban perdida. Fue entonces cuando, de manera inesperada, el joven Publio Cornelio Escipión, hijo del general caído, se presentó ante el Senado. Tenía apenas 25 años, una edad en la que ningún romano había aspirado antes a un mando tan importante. Aún así, pidió personalmente el cargo de comandante de las legiones en Hispania, declarando que no solo vengaría la muerte de su padre y de su tío, sino que restauraría la gloria de Roma en aquel frente. Su audacia sorprendió a todos los presentes. Muchos senadores desconfiaban de su juventud, de su inexperiencia política y de la magnitud del desafío. No era aún senador ni cónsul, y la tradición romana no solía confiar misiones de tal envergadura a alguien sin una carrera completa en la administración del Estado. Sin embargo, su fama de valor, su carisma natural y la memoria heroica de su familia despertaron en el pueblo una enorme simpatía. La multitud, impresionada por su determinación y por su discurso lleno de confianza y fe en el destino de Roma, lo aclamó públicamente. El Senado, ante tal entusiasmo popular, no pudo negarse. Escipión fue elegido por aclamación y recibió el título de procónsul, un mando extraordinario para alguien de su edad. Al frente de las mismas legiones que habían servido bajo su padre y su tío, emprendió la marcha hacia Hispania. Antes de partir, prometió no solo continuar la lucha contra los cartagineses, sino también vengar a su familia y recuperar el honor de Roma. Aquel viaje marcaría el comienzo de una nueva etapa en la guerra y el punto de inflexión en la vida del joven Escipión. En los campos de Hispania, aún teñidos con la sangre de los suyos, el futuro africano demostraría su genialidad militar y forjaría el destino que lo convertiría en uno de los más grandes generales de la historia. La toma de Cartago Nova. Cuando Publio Cornelio Escipión llegó a Hispania, encontró un panorama desolador. Las legiones que debían sostener el poder de Roma estaban sumidas en la desesperanza. Hombres exhaustos por años de derrota, sin disciplina, sin confianza y sin un propósito claro. La pérdida de sus antiguos comandantes, el padre y el tío de Escipión, había dejado una huella profunda. Nadie creía posible recuperar la iniciativa frente a los cartagineses, que dominaban la península con 3 ejércitos poderosos al mando de los hermanos Barca. Escipión, sin embargo, comprendió que antes de ganar batallas debía reconstruir el espíritu de sus soldados. En lugar de recurrir al castigo y al miedo, eligió la vía del liderazgo moral. Reunió a las tropas y les habló con firmeza y esperanza. Les recordó el honor de Roma, la memoria de los Escipiones caídos y la promesa de venganza. Les aseguró que no habían sido enviados a morir, sino a restaurar la gloria de la República. Aquellas palabras encendieron en los legionarios una chispa de fe que hacía tiempo habían perdido. Su amigo y segundo al mando, Cayo Lelio, desempeñó un papel esencial en esa tarea. Actuaba como intermediario entre el general y los hombres, ayudando a reorganizar la disciplina y el abastecimiento, y transmitiendo el entusiasmo de Escipión a los rangos inferiores. Entre ambos crearon un ambiente de confianza y respeto mutuo. Escipión inspiraba obediencia por su ejemplo y su carisma, y Lelio reforzaba su autoridad con prudencia y lealtad. Escipión también entendió que la guerra en Hispania no se ganaría solo con las armas. Por eso aplicó una estrategia política inédita para la mentalidad romana de la época. Trató con respeto a los pueblos hispanos aliados, evitando los abusos y fomentando la cooperación. Supo que la empatía, la diplomacia y la justicia podían ser tan efectivas como el acero de las legiones. Gracias a esta política, muchas tribus íberas comenzaron a ver en Roma
no a un conquistador, sino a un posible liberador frente al dominio cartaginés. Tras consolidar su posición y reorganizar el ejército, Escipión concibió una maniobra audaz. En el año 209 a.C., decidió atacar el corazón del poder cartaginés en la península, Cartago Nova, una ciudad fortificada, rica y estratégicamente situada. Allí se concentraban los principales arsenales, reservas de armas, prisioneros, tesoros y rehenes de las familias nobles hispanas. Su conquista sería no solo un golpe militar, sino también un golpe psicológico de enormes proporciones. Escipión preparó la ofensiva con una precisión casi quirúrgica. Antes de moverse, ordenó una exhaustiva labor de inteligencia, reuniendo información de los ribereños y pescadores locales. Gracias a ellos descubrió un paso oculto entre las marismas que rodeaban la ciudad, el cual quedaba transitable únicamente durante la marea baja. Aquella información se convertiría en la clave de la victoria. Su plan fue tan ingenioso como arriesgado. Mientras Lelio comandaba la flota romana, formada por unas 30 galeras, bloqueando el puerto y cortando toda ruta de escape, Escipión dirigió un asalto frontal desde tierra. Este ataque tenía un propósito doble: distraer a los defensores y hacerles creer que la ofensiva principal vendría por ese frente. Al mismo tiempo, un destacamento secreto de infantes romanos avanzó por el paso oculto de las marismas, guiado por soldados locales conocedores del terreno. Aprovechando la bajada de la marea, lograron llegar por sorpresa a la muralla menos defendida y escalarla, abriendo las puertas de la ciudad desde el interior. El resultado fue fulminante. Cartago Nova cayó en un solo día. Los cartagineses, desconcertados por el ataque simultáneo desde tierra y mar, apenas pudieron organizar una defensa coherente. Lelio, con la flota romana, ocupó el puerto, mientras las legiones tomaban el control de las calles. La bandera de Roma ondeó por primera vez en los muros de la ciudad más importante del sur hispano. El botín fue inmenso: arsenales llenos de armas y armaduras, cofres repletos de oro y plata, y cientos de rehenes, muchos de ellos pertenecientes a familias nobles íberas que ahora quedaron bajo la protección de Escipión. Sin embargo, más valioso aún fue el prestigio obtenido. Escipión trató a los prisioneros y a los rehenes con una generosidad inesperada, ganándose así la gratitud de numerosos pueblos que desde entonces comenzaron a apoyarlo contra Cartago. Tras la victoria, envió a Cayo Lelio de regreso a Roma con la noticia del triunfo. Lelio llevó consigo prisioneros, tesoros y un relato detallado de la hazaña, lo que causó una enorme impresión en el Senado y en el pueblo. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Roma volvía a tener motivos para celebrar. La toma de Cartago Nova fue mucho más que una conquista militar. Fue el inicio del cambio de rumbo en la guerra. Cartago perdió su principal base en Hispania, sus recursos y su moral. Roma, en cambio, ganó la iniciativa estratégica, un ejército renovado y la convicción de que, bajo el mando de Escipión, la victoria final era posible. Aquel día, el joven general dejó de ser una promesa y se convirtió en una leyenda. Las batallas de Bécula e Ilipa, la liberación de Hispania. Los años que siguieron a la toma de Cartago Nova consolidaron definitivamente la reputación de Publio Cornelio Escipión como uno de los estrategas más brillantes de su tiempo. En poco tiempo había transformado un ejército derrotado en una fuerza disciplinada y victoriosa, y Roma empezaba a mirar hacia Hispania no como un frente secundario, sino como el escenario donde podía decidirse el curso de la guerra contra Cartago. En el año 208 a.C., Escipión marchó hacia el sur para enfrentarse a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, quien había reunido un poderoso ejército en la región de Bécula, cerca de la actual Bailén, Jaén. Asdrúbal ocupaba una posición elevada, defendida naturalmente por colinas y barrancos,
confiado en que su ventaja en el terreno y en el número de tropas le aseguraría la victoria. Pero Escipión, observando con calma la disposición enemiga, comprendió que el terreno podía volverse en su favor si actuaba con rapidez e inteligencia. En lugar de atacar de frente, como los cartagineses esperaban, Escipión dividió hábilmente sus fuerzas. Envió a sus unidades más ligeras para hostigar el centro enemigo, mientras dirigía a sus legiones principales en un ataque envolvente por los flancos. Esta maniobra, ejecutada con precisión y disciplina, desbordó las líneas cartaginesas y obligó a Asdrúbal a retirarse precipitadamente. Aunque el general púnico logró escapar con parte de su ejército hacia el norte, su moral quedó quebrada. El propio Asdrúbal emprendió entonces un largo y desesperado viaje hacia Italia, con la intención de reunirse con su hermano Aníbal y reforzar sus fuerzas frente a Roma. Sin embargo, nunca lo lograría. Fue interceptado y derrotado por los romanos en la batalla del Metauro, 207 a.C., donde cayó muerto, llevando consigo la última esperanza cartaginesa de cambiar el rumbo de la guerra. Mientras tanto, Escipión consolidaba su dominio en Hispania. Había comprendido que la clave de la victoria no era solo derrotar a los ejércitos enemigos, sino ganarse el apoyo de las tribus locales. Con diplomacia y respeto, aseguró alianzas con los pueblos íberos, liberando a rehenes y tratando con justicia a los nuevos aliados. Así, su ejército crecía no solo en número, sino en lealtad. La prueba final llegó en el año 206 a.C., cuando las fuerzas cartaginesas restantes, dirigidas por los generales Asdrúbal Giscón y Magón Barca, se reagruparon cerca de la ciudad de Ilipa, hoy Alcalá del Río, Sevilla. Allí se preparó la batalla decisiva por el control de Hispania. Los ejércitos eran enormes y estaban casi equilibrados en número, pero Escipión demostró una vez más su genio para la estrategia. Durante varios días, ambos bandos realizaron movimientos y escaramuzas sin enfrentarse del todo. Escipión observó con atención las rutinas de su adversario y decidió aprovechar su confianza. Los cartagineses se formaban cada mañana del mismo modo, con sus tropas africanas veteranas en el centro y las íberas aliadas en los flancos. Escipión fingió imitar esa disposición, de modo que el enemigo bajara la guardia y creyera conocer su estrategia. El día de la batalla, cambió súbitamente el orden de sus legiones. Colocó a sus tropas más experimentadas en los flancos y dejó en el centro a las unidades menos curtidas. Además, aprovechó la posición del terreno para que, al amanecer, el sol golpeara de frente a los ojos de los cartagineses, cegándolos parcialmente y dificultando su visión. Antes del amanecer, lanzó a sus tropas a formar más temprano de lo habitual, obligando al enemigo a apresurarse y a combatir sin desayunar ni organizarse con calma. En el momento justo, dio la orden de avanzar. Mientras el centro romano mantenía la línea, sus flancos se desplegaron con rapidez, atacando con fuerza a los laterales del ejército púnico. La maniobra, precisa y coordinada, rompió la formación cartaginesa y sembró el pánico entre las filas enemigas. El combate fue feroz, pero breve. Las tropas íberas aliadas de Cartago, viendo que Roma respetaba y valoraba a los pueblos hispanos, comenzaron a desertar o a rendirse. Cuando el polvo se disipó, la victoria romana era total. Los cartagineses fueron derrotados de manera aplastante, y los pocos supervivientes huyeron hacia el sur, abandonando para siempre la península. Con la victoria de Ilipa, Escipión logró lo que ningún general romano había conseguido hasta entonces: expulsar definitivamente a los cartagineses de Hispania y asegurar para Roma el control completo de la región. No solo había vencido militarmente, sino que había conquistado también los corazones de los pueblos hispanos, que lo consideraban un libertador más que un conquistador.
Aquella victoria elevó su nombre a la altura de los grandes héroes de la República. En Ilipa, Escipión no solo liberó Hispania, demostró que el genio, la paciencia y la fe en la causa romana podían derrotar incluso a los herederos del legendario Aníbal. Fue el preludio de su destino final, llevar la guerra al corazón mismo de Cartago. La invasión de África y la alianza con Masinisa. Tras la victoria en Hispania, Publio Cornelio Escipión se había convertido en el general más admirado de Roma. Su genio militar, su carisma y su éxito en el extranjero le otorgaron una fama que pocos hombres de la República habían alcanzado. En el año 205 a.C., cuando apenas contaba con 30 años, fue elegido cónsul por méritos militares, un honor reservado solo a los más grandes. Desde el principio, su propósito fue claro: llevar la guerra al corazón de Cartago, invadiendo el norte de África. Escipión estaba convencido de que Roma no vencería definitivamente mientras Cartago mantuviera su base en el continente africano y el legendario Aníbal Barca siguiera combatiendo en Italia. Sin embargo, su proyecto no estuvo exento de resistencia. Muchos senadores, entre ellos el severo Catón el Viejo, veían con desconfianza su audacia. Lo consideraban demasiado joven, demasiado ambicioso, y temían que su popularidad desafiara el equilibrio político de la República. Pero el prestigio de Escipión entre el pueblo era inmenso. Había devuelto la gloria a Roma en un momento de desesperación, y ante la presión popular, el Senado terminó aprobando su plan. Así, con la autoridad de cónsul y el respaldo del pueblo, Escipión inició los preparativos para una empresa que cambiaría el destino de la guerra. En el año 204 a.C., partió desde Lilibeo, en Sicilia, al mando de un ejército cuidadosamente entrenado y disciplinado. Sus tropas eran veteranas de las campañas hispanas, hombres que habían aprendido a confiar ciegamente en su general. La travesía fue rápida y, al llegar a las costas africanas, desembarcó cerca de Útica, al norte de Cartago, sin encontrar apenas resistencia. Era el primer ejército romano que ponía pie en suelo africano, con la intención de atacar directamente el corazón del enemigo. Desde su llegada, Escipión comprendió que la clave de la victoria no residía solo en la fuerza militar, sino en las alianzas. En ese contexto, logró asegurar una alianza decisiva con Masinisa, el joven y ambicioso príncipe númida. Masinisa, antiguo aliado de Cartago, había sido despojado de su trono por Sífax, otro rey númida que se mantenía fiel a los púnicos. Admirando el carácter y la visión de Escipión, Masinisa decidió unirse a Roma, aportando lo que los romanos necesitaban con urgencia: una caballería ligera, rápida, hábil y conocedora del terreno. Esta unión entre el general romano y el príncipe númida se convirtió en un vínculo de mutua lealtad y conveniencia. Mientras Escipión veía en Masinisa un aliado indispensable, Masinisa hallaba en Roma la oportunidad de recuperar su reino y su honor. Juntos representaban la nueva fuerza que se cernía sobre Cartago. Escipión avanzó entonces hacia Útica, una plaza fuertemente fortificada, con la intención de tomarla y establecer una base segura desde la cual lanzar sus operaciones. Sin embargo, pronto se vio obligado a enfrentarse a las fuerzas combinadas de Sífax y Asdrúbal Giscón, quienes acudieron en ayuda de Cartago con un numeroso ejército. La situación se volvió crítica. Los romanos estaban en inferioridad numérica, y un asedio prolongado habría desgastado sus recursos. Fue entonces cuando Escipión demostró una vez más su genialidad estratégica. Fingió aceptar las negociaciones de paz propuestas por los enemigos, pero en realidad las utilizó para estudiar sus campamentos, sus defensas y la disposición de sus tropas. Esperó el momento adecuado y,
En una audaz acción nocturna durante el año 203 a.C., lanzó un ataque sorpresa. En mitad de la oscuridad, los romanos prendieron fuego a los campamentos enemigos. Las llamas se extendieron con rapidez entre las tiendas, sembrando el caos. Los soldados de Sífax y Asdrúbal, confundidos y sin orden, fueron masacrados en la confusión. Polibio y Tito Livio relatan que aquella noche fue una de las más terribles para los cartagineses. La destrucción fue total. Los enemigos huyeron en desbandada, dejando tras de sí sus armas, provisiones y estandartes. Tras esta victoria, Escipión reorganizó cuidadosamente sus fuerzas y poco después enfrentó de nuevo a los restos del ejército enemigo en la llanura de los Grandes Campos, también conocida como la Batalla del río Bagradas. En este enfrentamiento decisivo, Masinisa demostró su valor y habilidad al dirigir un ataque devastador con su caballería sobre los flancos cartagineses. Su maniobra desarticuló completamente las líneas enemigas, mientras la infantería romana avanzaba con implacable disciplina en el centro. El resultado fue una victoria total. Los númidas de Sífax fueron aniquilados, los mercenarios hispanos dispersados y los cartagineses obligados a replegarse. Sífax fue finalmente capturado por las fuerzas de Masinisa y Asdrúbal Giscón apenas consiguió escapar. Con esta victoria, Escipión consolidó la posición romana en África y provocó un efecto inmediato. Cartago, desesperada, llamó de regreso a Aníbal desde Italia para defender su patria. Después de más de 15 años de guerra, los dos más grandes generales de la época estaban destinados a enfrentarse cara a cara. El escenario de la batalla final estaba listo, y Escipión, con la confianza de un hombre que creía en su destino, se preparaba para sellar el fin de la Segunda Guerra Púnica. La batalla de Sama, el ocaso de un titán. En octubre del 202 a.C., en Sama Regia, se encontraban frente a frente los dos líderes que habían definido la Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión. Después de años de conflicto, este enfrentamiento sería decisivo para el destino de Roma y Cartago. Aníbal contaba con un ejército formado por veteranos curtidos en Italia y 80 elefantes de guerra, impresionantes por su tamaño y fuerza, destinados a romper las líneas enemigas y sembrar el miedo. Cada uno de estos animales representaba no solo poder físico, sino la experiencia y disciplina de Cartago. Escipión, consciente de la amenaza que representaban los elefantes, había preparado cuidadosamente su estrategia. Contaba con la alianza de Masinisa y su caballería númida, experta en ataques rápidos y en hostigar al enemigo desde la retaguardia, un recurso que resultaría crucial en la batalla. Cuando los ejércitos se enfrentaron, Escipión ordenó abrir corredores en sus filas para permitir el paso de los elefantes. A medida que avanzaban, los romanos los hostigaron con jabalinas y proyectiles. Muchos elefantes fueron desorganizados o detenidos, generando desorden entre las filas cartaginesas y debilitando el impacto inicial que Aníbal esperaba. Con los colosos neutralizados, Escipión lanzó su infantería en la triplexacies, la formación de 3 líneas que permitía flexibilidad y resistencia prolongada. La primera línea sostuvo el choque inicial con los veteranos cartagineses. La segunda y tercera estaban listas para reforzar los puntos críticos y mantener la cohesión de la batalla. Mientras la lucha se equilibraba, Masinisa atacó con su caballería desde la retaguardia. La aparición repentina de los númidas rompió la formación cartaginesa, provocando confusión entre los veteranos de Aníbal. Con la infantería romana presionando por delante y la caballería atacando por detrás, el ejército de Cartago se desmoronó rápidamente. La derrota de Aníbal fue definitiva. Cartago no tuvo otra opción que rendirse, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica y consolidando la hegemonía de Roma en el Mediterráneo. Escipión,
Reconocido por su brillante estrategia y liderazgo, recibió el título de africano, un honor que marcó su lugar en la historia como el general que derrotó al gran Aníbal y aseguró la supremacía romana. La batalla de Zama no fue solo un enfrentamiento militar, fue la culminación de años de guerra, donde la estrategia, la disciplina y la alianza demostraron ser más decisivas que la fuerza bruta y la fama de un líder legendario. Conflictos políticos y la enemistad con Catón, el Viejo. Tras su regreso a Roma, Publio Cornelio Escipión, ahora conocido como africano, fue recibido como un héroe nacional. La ciudad se llenó de celebraciones, procesiones y elogios por su victoria en Zama, que había puesto fin a la Segunda Guerra Púnica y asegurado la supremacía romana en el Mediterráneo. Sin embargo, aquel triunfo extraordinario, en lugar de traerle la tranquilidad que merecía, despertó la envidia y el recelo de muchos senadores conservadores, temerosos del creciente prestigio del joven general. Entre sus adversarios más destacados se encontraba Marco Porcio Catón, conocido como Catón el Viejo, un hombre de carácter austero, férreo defensor de los valores tradicionales romanos y enemigo declarado de cualquier influencia extranjera que considerara corruptora. Catón veía en Escipión no solo a un militar extraordinario, sino a un representante del lujo y la cultura griega, elementos que para él amenazaban la esencia moral de Roma. Mientras Escipión había abrazado las lecciones aprendidas en Hispania y África, incorporando estrategia, diplomacia y refinamiento cultural, Catón defendía la Roma de los campos y de la austeridad, la república de disciplina, frugalidad y valores rurales. La enemistad entre ambos no tardó en convertirse en un conflicto abierto. Catón lanzó duras acusaciones contra Escipión y su hermano Lucio Cornelio, acusándolos de corrupción, enriquecimiento indebido y apropiación de fondos durante sus campañas militares, especialmente tras la expedición asiática que había seguido a la guerra contra Cartago. Cada gesto del joven general, cada muestra de prestigio y riqueza obtenida con el botín de la guerra, era observado con suspicacia y criticado como un signo de decadencia. Este enfrentamiento político fue mucho más que un mero choque personal. Simbolizaba la pugna entre dos visiones de Roma. Por un lado, Catón defendía la ciudad de sus antepasados, austera, disciplinada, centrada en la agricultura y la simplicidad moral. Por otro, Escipión representaba una Roma cosmopolita, abierta a la cultura extranjera, pragmática y capaz de integrar conocimientos y costumbres de otros pueblos en beneficio de la República. La tensión entre ambos mundos era palpable en cada sesión del Senado, en cada debate, y amenazaba con eclipsar incluso las glorias militares del africano. Cansado de la ingratitud del Senado y de los ataques constantes, Escipión decidió retirarse de la vida pública, buscando el silencio y la tranquilidad tras años de campañas y gloria. En un gesto que se convertiría en símbolo de su dignidad y orgullo, se presentó ante los senadores y, rompiendo los registros de su contabilidad militar, exclamó con firmeza: «Hoy, aniversario de la batalla de Zama, celebremos la victoria, no el juicio». Con esas palabras, Escipión no solo defendía su honor, sino que también recordaba a Roma que la verdadera medida de un general no era la riqueza acumulada ni los elogios mezquinos del Senado, sino la seguridad de la República y la victoria de sus armas. A pesar de su retiro, su influencia y legado perduraron. Escipión continuó siendo un modelo de estrategia, liderazgo y visión política para generaciones futuras, mientras la figura de Catón representaba la voz de la tradición y la moral rígida en medio de una Roma que ya comenzaba a transformarse en imperio. Breve relato del papel de los Escipiones en Asia. Tras la victoria de Publio Cornelio Escipión en África y la consagración de Roma como potencia del Mediterráneo occidental, la mirada de la República se volvió hacia Oriente.
Allí, Antíoco el III el Grande, rey del imperio Seleucida, amenazaba Grecia y Asia Menor, y Roma decidió intervenir para proteger a sus aliados y frenar su expansión. Publio, conocido ya como Africano, supervisó desde Roma la preparación de la campaña y el envío de tropas. Su hermano menor, Lucio Cornelio Escipión, asumiría la responsabilidad de liderar las fuerzas romanas en Asia, apoyado por la experiencia y consejo de Publio. La misión no era solo militar, era diplomática, política y estratégica. En Asia Menor, los ejércitos romanos avanzaron con determinación, ganando el apoyo de ciudades y pueblos locales que se oponían al dominio seleucida. Cada victoria fortalecía la presencia de Roma y debilitaba a Antíoco, hasta que finalmente se produjo el enfrentamiento decisivo en la batalla de Magnesia, en 190 a.C. Allí, la disciplina y estrategia romana se impusieron sobre el ejército seleucida, asegurando la derrota de Antíoco y consolidando la influencia de Roma en Grecia y Asia Menor. La campaña no solo fue un triunfo militar, sino también un ejemplo de cómo la visión estratégica, la alianza y la organización podían extender la autoridad romana más allá del Mediterráneo occidental. Lucio recibió el cognomen de Asiático en honor a su éxito en Oriente. Con estas victorias, los escipiones dejaron su marca en Oriente, y Roma se afianzó como potencia mundial, mostrando que su poder no se limitaba a Italia y África, sino que podía proyectarse hasta los confines del mundo conocido. Retiro y muerte. Tras años de campañas victoriosas y de enfrentamientos, tanto en el campo de batalla como en el Senado, Publio Cornelio Escipión el Africano se encontró finalmente con la necesidad de retirarse de la vida pública. Desilusionado por la ingratitud de muchos senadores y por la constante hostilidad de figuras como Catón el Viejo, eligió apartarse de Roma y trasladarse a su villa en Liternum, en la región de Campania. Allí, en la calma del paisaje mediterráneo, buscó reposo para su cuerpo y su espíritu, lejos del ruido político y de las intrigas que tanto habían ensombrecido su fama. En Liternum, Escipión no abandonó por completo la memoria de sus conquistas. Dedicó su tiempo a escribir sobre sus campañas, plasmando la estrategia, los hechos y las decisiones que habían llevado a Roma a la victoria sobre Cartago. Estas memorias, aunque fragmentarias en la tradición, ofrecían un legado invaluable. El pensamiento de un general que combinaba astucia, disciplina y humanidad. Además, mantuvo un contacto estrecho con sus veteranos, hombres que habían compartido fatigas, marchas y combates, y que seguían admirando a su líder incluso fuera del campo de batalla. Entre ellos, Cayo Lelio se convirtió en un visitante frecuente, un compañero fiel que había estado a su lado desde los días de Hispania y África, compartiendo tanto la gloria como el peligro. La relación entre Escipión y Lelio trascendió la mera camaradería militar. Fue un modelo de amistad romana, reconocido siglos después por Cicerón en su diálogo de Amicitia, donde presentó a ambos como el ejemplo de lealtad, respeto y afecto profundo entre hombres de honor. Años después, el final de Escipión se acercó de manera serena pero solemne. Publio Cornelio Escipión el Africano murió alrededor del año 183 a.C., marcando un cierre casi simbólico de una época. Ese mismo año falleció también Aníbal Barca, su gran adversario, con quien había compartido un destino extraordinario, enfrentándose en batallas que cambiarían para siempre la historia del Mediterráneo. La vida y la muerte de Escipión estuvieron marcadas por su relación compleja con Roma. Según la tradición, en su tumba mandó grabar una frase que reflejaba tanto su grandeza como su decepción. Ingrata patria, neosa quidem habebis. Patria ingrata, no tendrás siquiera mis huesos. Cumpliendo su deseo, Escipión fue enterrado lejos de Roma,
lejos de la ciudad que había visto su gloria, pero que no siempre supo reconocerla. En Liternum encontró su descanso final, en la soledad y la tranquilidad que la política y la guerra le habían negado, dejando atrás un legado inmortal, el de un hombre que había llevado a Roma a la victoria, que había demostrado la importancia de la estrategia, la amistad y la justicia, y que permaneció fiel a sus convicciones hasta el último aliento. Su nombre, Escipión el Africano, perduró a lo largo de los siglos, no solo como símbolo de victoria militar, sino como ejemplo de dignidad, honor y liderazgo en la historia de Roma. Legado de El Africano. Publio Cornelio Escipión, el Africano, se erige en la historia como uno de los más grandes generales y estadistas que Roma haya conocido. Su genio militar no se limitó a la fuerza de las armas, fusionó la tradición romana con su disciplina y su sentido del deber, con la inteligencia táctica de la Grecia clásica, combinando rigor y creatividad para vencer a los enemigos más formidables. Escipión demostró que la verdadera grandeza no reside únicamente en la victoria, sino en la capacidad de ver más allá del campo de batalla. Supo aplicar la diplomacia junto a la fuerza, ganarse aliados, inspirar lealtad y prever las consecuencias políticas de sus conquistas. Sus campañas no solo expandieron territorios, sino que transformaron la República, sentando las bases de la hegemonía romana en el Mediterráneo. Su figura simboliza la cumbre del valor republicano, un héroe que llevó a Roma a superar su mayor crisis y que supo combinar audacia, estrategia y liderazgo moral. Pero, al mismo tiempo, Escipión encarna el inicio del desencuentro entre la gloria personal y la ingratitud del Estado, recordando que incluso los más grandes pueden ser incomprendidos por la sociedad que defienden. Su nombre permanece como un faro, un ejemplo de honor, visión y destreza que trasciende la historia y que continúa inspirando a quienes buscan comprender la verdadera medida del poder y la virtud. Espero que te haya gustado el video y que hayas disfrutado sobre este relato del pasado de Roma, de Hispania y de la vida de Publio Cornelio Escipión, por siempre recordado como el Africano. Si te ha gustado el video, agradecería que le dieras a me gusta, que lo compartieras y que te suscribieras al canal. Te animo a que dejes en comentarios qué personajes históricos te gustaría que trajese en futuros videos. Muchas gracias por ver.